En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los hermanos, acabamos de escuchar el Santo Evangelio que nos da la médula de la doctrina cristiana católica, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu entendimiento, toda tu alma, todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, por amor a Dios. ¿Cómo vamos a amar a Dios más que todo y al prójimo como nosotros mismos sin la fuerza de Dios? Es imposible. Bien, es imposible amar al prójimo, hijo de Adán, lleno de defectos y pecados, egoísmos e injusticias. Es imposible amarlo como a uno mismo sin una ayuda especial de Dios. ¿Y de dónde viene esta ayuda de Dios? De Cristo. ¿Y cómo Cristo nos comunica esta ayuda? Mediante la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que Él fundó. ¿Cuál es la iglesia que Cristo fundó? Hoy hay de 50 a 80 mil iglesias. ¿Cuál es la iglesia que Cristo fundó? Dejó encargado de comunicar su evangelio, su palabra, su gracia, su Espíritu Santo, que hace amar. La iglesia que Él fundó, que es la de 2000 años. Una iglesia que no puede probar que es hace 2000 años, no es la de Cristo, así de sencillo. Cristo ya fundó la suya, y a nadie Dios puede fundar iglesias. Por lo tanto, toda iglesia que reclama ser de Cristo y que no puede probar históricamente, científicamente que existe hace 2000 años, es de contrabanda, es falsa. La única iglesia que Cristo fundó, que dejó encargada de comunicar su mensaje, su evangelio, su palabra, su gracia, su Espíritu Santo, es la que fundó sobre Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra de mi iglesia. Y esta iglesia necesariamente debe ser una, santa, católica y apostólica. Y se dice también romana, porque San Pedro fue crucificado de la cabeza abajo en Roma el año 67, y ahí dejó su lugarteniente, el obispo de Roma, que llamamos Papa. Esta iglesia está encargada de comunicar el mensaje de Cristo, dijo. ¿Y el mensaje de Cristo en qué consiste? Amar a Dios, más que todo, significa ya no pecar, porque el que peca no ama a Dios. Y amar al prójimo por amor a Dios. ¿Acaso el prójimo merece ser amado? Mirado todos sus defectos y pecados, no lo merece en sí, pero Dios merece que amemos al prójimo. Sin embargo, no podemos amar al prójimo si no recibimos una ayuda especial de Dios que mueve mi voluntad a amar, que mueve mi corazón a perdonar. ¿Y cómo recibo esta ayuda? Mediante los santos sacramentos. ¿Para qué Cristo instituyó la iglesia? Para continuar su obra. ¿Cuál obra? La obra de salvación. Murió en la cruz, dice San Pablo, por amor a mí. Me amó y dio su vida por mí. Ahora, esta salvación que Cristo mereció en la cruz, la confió globalmente a su iglesia. Y la iglesia católica, es decir, cristiana universal, tiene como deber principal comunicar la salvación de Cristo a las almas. ¿Y cómo las comunica a las almas? Mediante dos medios: formación y sacramentos. La formación es la entrega completa, íntegra de la palabra de Dios a cada uno, chicos y grandes. El niño recibe según su edad conocimiento de nuestro Señor. Ya estos jovencitos se han preparado lo que pudieron, pero van a seguir su formación. Y los adultos, un nivel más alto, claro. Entonces, la formación. Nuestro Señor dijo: vayan, prediquen, enseñen, bauticen a todas las naciones, enseñándoles a guardar, observar todo cuanto os he dicho. De ahí la importancia de la formación cristiana que llamamos catecismo. Catecismo es la palabra de Dios escrita o traducción apostólica comunicada oralmente por la iglesia a sus hijos. Una vez que el niño sabe quién es Dios, sabe de dónde venimos, sabe a dónde vamos, sabe quién nos ha creado y sabe que nos ha creado para la vida eterna, y sabe quién es Jesucristo, qué hizo por nosotros, entonces este niño que tiene los rudimentos del conocimiento
puede acercarse a nuestro Jesucristo, claro, siendo ya bautizado. Entonces el niño recibe el conocimiento de Dios mediante la formación cristiana que llamamos catecismo, entrega de la palabra de Dios, conocimiento de Dios, y después recibe los medios de santificación, que son los sacramentos, dije. Los sacramentos, queridos hermanos, son como 7 canales que transmiten la salvación de Cristo. El primero es el bautismo. ¿Qué nos hace el bautismo? Bien, el bautismo nos libera del pecado original, es decir, nos libera de la ausencia de la gracia. Mejor dicho, nos comunica la gracia divina. El bautismo nos hace hijos de Dios. Expulsa el pecado original, expulsa el demonio, abre delante el niño o un adulto bautizado la puerta del cielo. Nos hace hijos de Dios. Nos da fe, esperanza, caridad. Nos da la gracia y la caridad. Junto con la gracia y caridad nos da el Espíritu Santo divino. Y nos da también las virtudes y dones del Espíritu Santo. Esto es el bautismo. Es como nacer, un niño chiquito que nace, pero no es completo. Tiene este niño chiquito que tiene que crecer. Una vez que crece, tiene que alimentarse. ¿De qué se alimenta? Del pan de los ángeles. ¿Y qué es este pan de los ángeles? Es la Eucaristía, la comunión. Cristo lo dijo muy claramente, capítulo 6 de San Juan: el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Entonces, y nuestro Señor insistió mucho con los judíos, que decían: ¿quién puede soportar ese lenguaje? Amén, amén os digo. Es decir, les digo con toda autoridad garantizada: el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Tiene que alimentarse, dije. También tiene que crecer, llegar a adulto. Un árbol, por ejemplo, que tiene 5 centímetros de raíces, puede ser arrancado. Pero un árbol que tiene 30 metros de raíces, ni un tractor puede arrancarlo. Esa es la confirmación. Llegar a estado de adulto, recibir los 7 dones del Espíritu Santo en mayor grado, como las raíces. 5 centímetros de raíces, bautismo. 35 metros de raíces, la confirmación. Un niño de 5 años es frágil. Un hombre de 35 años es sólido, firme, ¿sí? Entonces, bautismo, nacer. Crecer adulto, confirmación. Alimentarse, Eucaristía. Y si se enferma, si queda herido, nuestro Señor ha pensado en todo, por ser Dios, la confesión, perdón los pecados. Cuando una persona peca, que sea venial o que sea mortal, y bien la confesión lo libere de esos pecados. Claro, a Dios gracias, el pecado venial, esos pecados, pequeños pecados ligeritos, no nos separan de Dios y por lo tanto no nos prohíben la comunión. Pero el pecado mortal sí nos hace de nosotros un cadáver. Entonces la confesión borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra del infierno y nos hace otra vez hijos de Dios y aptos de recibir al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y hay otros sacramentos, por ejemplo, el santos óleos o extrema unción es cuando uno está en peligro de hacer el brinco a la eternidad. Entonces se unge con esos santos aceites la persona para prepararla a ser una cristiana a muerte, darle paz, consolación y protección y que llegue al cielo más rápidamente, fácilmente. Y después hay 2 sacramentos que son para la sociedad: el sacerdocio para predicar la palabra de Dios y comunicar la salvación de Cristo mediante los sacramentos, ofrecer el santo sacrificio de la misa, y el matrimonio para continuar la obra de la creación de los hombres y su educación. Por eso, queridos hermanos, hago una paréntesis: los bautizados, los católicos, su matrimonio es de un nivel más alto que un matrimonio pagano, un matrimonio natural. Un pagano se junta, se casa según ley natural. El cristiano tiene matrimonio sacramento, un nivel mucho más alto. Por eso, un bautizado que se junta y no se casa como Dios manda por la iglesia, está en pecado, en estado de pecado grave, de pecado de fornicación, de escándalo y en peligro de perderse. Entonces, que nadie, y digo a todos los jóvenes aquí presentes, que nadie vaya a juntarse, decir: voy a juntarme, vamos a experimentar, vemos si funciona o no funciona. No, hijitos, usted empieza a construir una casa, pone 10 toneladas de arena debajo, de construir sobre la arena.
Apenas llega el agua, se le lleva, cae todo. Eso no funciona. Y mientras usted está en esta situación, está en pecado mortal. No solamente pecado mortal de fornicación, también de escándalo. Mal ejemplo. Y Dios no quiera. Si usted muere en esa situación, no puede salvarte. Esto es algo serio esto. Bien, los 7 sacramentos, dije, son los 7 canales de la gracia. Nuestro Señor Jesucristo, el día de Jueves Santo, de su agonía, instituyó 2 sacramentos. 2 sacramentos de suma importancia. Es que el Jueves Santo, después de haber lavado los pies de los apóstoles y comido el Cordero Pascual en conmemoración de la liberación de Egipto, si nuestro Señor había perdonado a los apóstoles, miren, ya yo me voy, pídanme algo, ¿qué quieren que les deje? Nunca jamás hubieran podido imaginar pedir a nuestro Señor lo que nos ha dejado. ¿Qué nos ha dejado? Nos dejó 2 sacramentos. Dio sus poderes divinos a los apóstoles, que los hacía capaces de consagrar el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Segundo, la institución de la Eucaristía. ¿Y para qué dejó la Eucaristía? Para que fuera el pan divino que nos comunica cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo nuestro Señor. Niños, hijitos, ahora, ¿qué hay sobre el altar en el copón? Hay pan, hostias. Ok. ¿Qué es la hostia antes de la consagración? Un poco de pan de trigo. ¿Qué hay en el cáliz antes de la consagración? Un poco de vino de uva. ¿Qué hay en el cáliz, en la hostia, después de la consagración? Bueno, no se oye desde aquí. Entonces, después de la consagración, tanto el cáliz como en la hostia es todo entero, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la hostia consagrada conserva la apariencia del pan y del vino, pero ya no es pan y vino, es Cristo. A veces yo pregunto a los niños, ¿qué es la hostia consagrada? Me contestan muy sencillamente, es Dios. Y es verdad. Nuestro Dios quiere estar presente entre nosotros bajo esta forma, lo que llamamos el Santísimo Sacramento. Entonces, hoy, gracias a Dios, estos niños tienen la dicha de acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Recibirlo por la primera vez. Por eso se llama primera comunión. Pero cuidado. La primera comunión es primera de muchas más. Cuando el niño la primera vez come una comida algo sólida, no para de comer. Al contrario, come más y cada día es más. Lo mismo que los hermanos, padres, padrinos, hermanos, abuelos. Una vez que el niño hizo su primera comunión, ya no es un contrato civil o cualquier formalidad, es primera de muchos más. Es un alimento divino. Como dice Santo Agustín, la comida normal, biológica que comemos, se transforma en nuestro cuerpo, sangre, pelo, hueso, etc. Nos hace crecer. Bien. Y bien, la comunión, ¿qué hace? La comunión nos transforma en Cristo, nos cristifica, nos hace cada vez semejantes a Cristo nuestro Señor. No podemos, como dijimos al inicio del Evangelio, no podemos amar a Dios más que todo y al prójimo por amor a Dios si no tenemos este pan divino que es Cristo. Por eso un niño que hizo su primera comunión debe tener sed y hambre de la comunión. Cada vez que puede asistir a la Santa Misa, que se acerque a la Santa Comunión. La Santa Comunión, bien recibida, queridos hermanos, aumenta la santidad, lo que llamamos la gracia. Por ejemplo, una lámpara de 15 watts. Una lámpara de 15 watts, ¿qué pasa con ella? Hay un poco de luz. De 80 watts, mucho más. De 200, mucho más. Entonces, mientras más comulga, y cada vez que comulga, crece la santidad, como la luz. Junto con la gracia, la santidad que crece, nos acerca más a Dios, nos santifica, eso significa.
Y aumenta en nosotros que la comunión bien recibida aumenta la fe, la esperanza y la caridad. Nos preserva de los pecados futuros. Nos defiende de los asaltos del demonio. Nos calma el remordimiento de la conciencia. Nos hace amar a Dios y al prójimo. Y al amar a Dios y al prójimo, aguantamos, soportamos, perdonamos al prójimo. Entonces, una sociedad no puede vivir humanamente hablando, y mucho menos cristianamente hablando, si no tiene este pan de los ángeles. Y el más grande crimen, podemos decir, del precursor del anticristo, que fue Martín Lutero, es haber falsificado el plan de Cristo. De un golpe eliminó 6 de los 7 sacramentos. Este es algo, queridos hermanos, diabólico. Y toda la corrupción actual de la sociedad, bien, empezó en los países protestantes. Y claro, debido al pecado original y sus consecuencias en nosotros estamos también inclinados al mal. Entonces, estos niños que van, si Dios quiere, ya hoy mismo recibir por la primera vez a nuestro Señor, bien, yo cuento con sus padres, abuelos, que sigan su formación. No es porque ya hizo su primera comunión, ya no va al catecismo, ya no va a la iglesia. Esto sería una catástrofe. ¿Por qué se da la comunión temprana a los niños? En la historia hubo diferentes etapas. Hoy estamos en una etapa de mucha exigencia que retarda la primera comunión a 10, 12 años, depende de los lugares. Bien, es un error. Hubo en el siglo XVIII, XIX una herejía interna a la Iglesia Católica que se llama el jansenismo, que alejaba a la gente de la comunión. Y esto fue un error fatal, porque es imposible resistir las tentaciones, al pecado, especialmente a la impureza, sin el cuerpo y sangre de Cristo. Si quieren saber por qué tanta decadencia en la sociedad actual, al punto que exige el matrimonio del mismo, bien, esto viene por falta de la Santa Comunión, por falta del pan de los ángeles que engendra vírgenes, dicen los santos. Entonces el Papa San Pío X, en el inicio del siglo XX, dijo: suplico y mando a los obispos, sacerdotes, padres y madres de familia, que ayuden a los niños a que Jesús entre en su corazón antes que el demonio. ¿Cuáles son las condiciones para recibir el cuerpo de Cristo en la primera comunión? Primera de muchas. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Quién lo sabe? Hay unas pocas condiciones. Primero, que el niño tenga uso de razón. Pienso eso, tiene uso de razón, ¿no? Que conozca los rudimentos de la fe católica. Es decir, que distinga el pan normal del pan eucarístico. Sabe que el pan normal es pan normal, pero la hostia, niños, ¿qué es la hostia antes de la consagración? Un poco de pan de trigo. ¿Y qué es la hostia después de la consagración? Todo entero Jesucristo en su cuerpo, sangre, alma y Dios. Miren, ya lo saben. Entonces sabe que no va a recibir pedazos de pan, sino va a recibir a Dios en su corazón, que viene a santificar, purificar, fortalecer, dar todos sus dones y sus gracias. Entonces, que tenga un uso de razón, que haga la distinción entre el pan eucarístico, es el cuerpo de Cristo, y el pan natural, y que sepa los rudimentos de la fe católica. Gracias a Dios, estos niños sí cumplen con estas condiciones. Por lo tanto, no es necesario diferir de varios años su primera comunión, porque ya saben que reciben. Y esto, diferirlo, les haría bastante daño. Bastante daño. Estos niños ya se confesaron varias veces. Claro, la confesión es secreta, pero cada quien puede imaginar qué pecados va a confesar un niño. Pecado de un niño. Pero el pecado del niño, para él, para su tamaño y mente de niño, es algo que lo aplasta. Entonces es bueno que lo saque de su corazón. Es bueno que también reciba la absolución de sus pecados y los consejos que el Espíritu Santo comunica al niño mediante el sacerdote. Es importante.
Un día una señora me dijo, padrecito, ¿qué hizo con mis niños? Dije, pues, ¿qué hice, señora? Los confesé. Ay, padre, dice, totalmente son diferentes. Totalmente son diferentes. Y claro que sí, porque realmente como un niño que se baña está limpio, así la absolución del pecado limpia el niño, aunque sean de pequeños pecados. Lo elimina, lo fortalece, lo clarifica, ilumina su mente y da fuerza a su voluntad para defenderse del mal. Entonces, estos niños sí cumplen con las condiciones para recibir al cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios 1000 veces. Ahora, queridos hermanos, como dice ahora, el balón está en su cancha de ustedes. Yo hice lo que tenía que hacer con ellos. Ahora yo cuento con ustedes que sigan su formación cristiana, que sigan su catecismo, que sigan alimentando su mente del conocimiento de Cristo. La comunión o la confirmación no es un acto social. Ya hice mi confirma, Dios y chao. Error fatal. Ahora que vas a ser confirmado también, bien, tienes que seguir tu formación cristiana para ser soldado de Cristo.